Hola, ¿estás cansado de disparar en automático y quieres saber cómo hacerlo en modo manual? Eso es algo de lo que vamos a hablar en este video. Te voy a mostrar cuáles son los diferentes parámetros para que aprendas a manejar tu cámara en manual y dejar los modos automáticos a un lado. Hola fanáticos de la fotografía, bienvenidos a su canal John Vargas Fotografía. Soy John, fotógrafo, y estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Hoy quiero hablarles de un tema que a muchas personas les inquieta, les preocupa, y es poder trabajar sus cámaras en modo manual para poder realizar las fotografías. Y esto aplica no solo para las cámaras profesionales, las cámaras de aficionados, sino también para ese equipo que mantienes constantemente en tu mano. El celular, sí, el celular también tiene un modo manual, y para poder realizar estas operaciones necesitamos comprender muy bien tres parámetros muy importantes, y estos parámetros son los que conforman el llamado triángulo de exposición, del cual vamos a hablar en este momento uno a uno de los diferentes parámetros. Vamos a comenzar con el primer parámetro. Bueno, lo primero que te quiero invitar es a que tomes tu cámara o tomes tu celular y quita ese dial de la parte de automático o el celular y pasémoslo a manual, o al modo pro o al modo manual, dependiendo del equipo que estás utilizando. Aquí te enfrentas a un desafío muy importante, y es empezar a lograr todo para tener una toma con una exposición correcta. Para eso vamos a empezar con manejar el ISO. ¿Qué es el ISO? Es simplemente la capacidad que tiene el sensor, tu equipo, de captar la luz. Esto se maneja en una escala, y siempre en lo posible hay que mantenerlo en el menor ISO que trae el equipo. Eso es cuando las condiciones de luz son adecuadas. Si yo cojo el ISO y empiezo a subirlo, empiezo a ver que el sensor capta más luz, y eso me parece muy interesante, pero tiene algo que no es tan chévere, y es que al aumentar el ISO empieza a aparecer algo muy molesto, que es el ruido. Por eso es muy importante tener ese parámetro en el menor número posible para que salga bien la fotografía. Hay momentos en los cuales estoy realizando una fotografía, por ejemplo en un interior, estoy en un recinto cerrado, no hay muchísima luz, está como un poquito oscuro, voy a realizar la fotografía y en ese momento me toca empezar a subir el ISO para que el sensor tenga la capacidad de captar la luz y me salga bien la foto. Sin embargo, no tengo que exagerar, siempre tengo que controlar el ISO en el menor ISO posible. Hay algunos equipos que vienen con ISO 50, ISO 100, como el caso de esta cámara, ISO 200, como el caso de unas cámaras como por ejemplo la Canon M200, esa tiene el ISO más bajito, es el ISO 200, y toca mirar los celulares cuál es la capacidad. Si empiezo a subir, empiezo a generar ruido. Hoy en día los equipos han mejorado muchísimo esa parte, y el ISO ya no se ve tan problemático en ISOs que se pueden decir un poco altos. Bueno, ya tienes controlada la cantidad de luz que le está entrando al sensor, pero también se controla por medio de la apertura. La apertura viene en una escala que viene desde números muy pequeños hasta unos números muy grandes, y por lo general tiene una letra F. ¿Qué quiere decir esa F? Si yo estoy en unas aperturas pequeñas, por ejemplo un f1.4, si tu óptica lo permite, o como las ópticas de kit que vienen normalmente de 3.5 o de 5.6, entonces yo tengo que tener presente que entre más pequeño ese número, me entra mayor cantidad de luz a la fotografía, porque está más grande la apertura. Entre más grande sea ese número, por ejemplo un F11, un F13, la apertura por donde entra la luz es mucho más pequeña, y esto nos genera algunas características en la fotografía. Cuando la apertura es muy grande, pues obviamente entra más luz, pero también se reduce la distancia de la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Es simplemente
qué está enfocado y hasta dónde. Si yo tengo una apertura muy grande, la profundidad de campo es muy pequeña, es inversamente proporcional. Y eso pasa cuando voy a realizar una fotografía de una persona. Si yo quiero que la persona salga enfocada, pero el fondo salga totalmente borroso, voy a utilizar profundidades de campo cortas, o sea, aperturas grandes. Si lo que yo necesito es que la persona salga enfocada, el fondo también salga enfocado porque estoy en vacaciones y quiero realizar una fotografía para que todo el mundo sepa en qué lugar estoy ubicado, entonces utilizo una apertura con un número grande, o sea, una apertura muy cerrada. Y eso hace que yo como individuo al cual están haciendo la foto salga enfocado y el fondo también salga enfocado. Entonces voy a empezar a mostrar mis fotografías de vacaciones que estuve en París, que estuve en Londres, que estuve en Bogotá, bueno, en diferentes sitios. Por eso es muy importante que tú tengas, antes de disparar, bien presente cómo quieres esa fotografía. Listo, continuemos con el siguiente factor del triángulo de exposición, que es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación quiere decir cuánto tiempo está abierto el obturador y el sensor le está entrando luz. Eso se maneja en segundos y en fracciones de segundo. Entonces, si yo tengo el obturador abierto durante muchísimo tiempo, por ejemplo 30 segundos, le va a entrar una gran cantidad de luz al sensor de la cámara. Sin embargo, si yo tengo el obturador cerrado a una velocidad muy pequeña, por ejemplo 1/1000, eso quiere decir que el obturador abre y cierra casi instantáneamente y casi no le va a entrar luz. Y eso tiene algunas cosas que tenemos que tener presente en la parte compositiva y en la parte creativa. Regresemos nuevamente al sensor abierto. Entonces yo tengo un sensor abierto, le va a entrar luz y la cámara va a estar captando durante mucho tiempo qué es lo que está pasando en la escena. Si yo tengo un objeto que se está moviendo, entonces va a quedar barrido y va a dar la sensación de movimiento. Esto puede ser muy útil cuando salgo a un paisaje y voy a realizar una fotografía de una cascada y quiero que se vea ese efecto como seda, que el agua queda así como brumosa y ese tipo de cosas. Entonces le pongo tiempos de exposición largos a la fotografía. Ahí tengo que tener presente que tengo que utilizar un trípode, porque si dejo mucho tiempo el obturador abierto puedo generar también el efecto del movimiento de la cámara y eso no es lo que queremos. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, realizar una fotografía y congelar un momento, entonces, por decir algo, quiero una fotografía en la cual está explotando un globo y quiero que todas las partículas queden congeladas en ese momento en el aire, entonces utilizo tiempos de exposición muy cortos. Eso me permite congelar el movimiento. Entonces, depende de lo que quieras en tu fotografía, empieza a manejar los diferentes parámetros. Y ahora vamos a hablar de algunos ejemplos prácticos. Bueno, ya con lo anterior visto, puedes coger tu cámara, puedes coger tu celular y empezar a hacer las fotografías como tú realmente las quieres, como realmente la imaginas. Entonces, si queremos una fotografía en la cual queremos congelar una gota de agua cayendo y viendo cómo queda toda esa salpicadura y congelar ese instante, entonces necesitaríamos una velocidad de obturación corta. Si queremos que esa gota salga muy enfocada, entonces necesitamos una apertura con un número muy grande para que sea la apertura pequeña. Y si la luz que está en el ambiente no es suficiente para poder realizar esa toma con esa combinación de esos dos valores, tenemos que recurrir al tercer valor, que sería el valor del ISO, y sería aumentar el ISO para que la toma quede perfectamente expuesta. Ahora, si lo que quiero es dar la sensación de movimiento y quiero en una toma, por ejemplo, de una rueda que está girando, ¿cierto? Entonces, ahí lo que tengo que hacer es colocar una velocidad de obturación muy larga para darle esa sensación de movimiento. Quiero que todo quede desenfocado, entonces le doy
una apertura grande con un número pequeño para que el fondo quede totalmente desenfocado, y vuelvo y equilibro con el ISO dependiendo de la cantidad de luz que hay en ese momento. Todo depende de lo que tú quieras. No le tengas miedo a la combinación de esos diferentes factores. Imaginar en tu mente cómo quieres la fotografía. Si quieres una fotografía que tenga mucho enfoque, todo salga enfocado, entonces te vas primero y organizas la apertura, luego miras cómo quieres la velocidad y por último utilizas el ISO. Todo depende de lo que tú quieras. Es simplemente visualizar la fotografía y en función de esa fotografía colocar los ajustes tú mismo para que la fotografía salga como te la habías imaginado. Bueno, ahora el compromiso es a que tomes tu equipo y empieces a realizar fotografías para ver qué capacidades tiene tu equipo, cómo se comporta en ISOs altos, cómo son las aperturas que maneja y también cuáles son las velocidades que tienes la posibilidad para hacer congelados o para tener unas exposiciones muy largas. Si lo que quieres hacer son fotografías con exposiciones muy largas, ten presente que es muy importante en ese momento tener también un trípode, porque se va a eliminar ese temblor de la cámara que es muy difícil de controlar. Sin embargo, si quieres hacer las fotografías con velocidades muy corticas, ahí sí no hay problema, lo puedes hacer a mano alzada. Y bueno, manejando todos estos parámetros, tienes que interiorizarlos, aprenderte cómo funciona y qué efectos tiene cada uno y para adelante para hacer fotos. Y como siempre les digo, el compromiso es por parte de ustedes a suscribirse al canal si no lo han hecho, a compartirlo en las redes sociales. Déjenme en los comentarios qué les pareció este video, dame like, que eso es muy importante para continuar con este proyecto fotográfico. Y nada, me despido de ustedes sin antes decirles como siempre, nunca, pero nunca dejes de hacer fotos. Nos vemos.